vamos a introducirnos en un tema que es pues controversial hoy en algunas corrientes de interpretación bíblica. Primero, vamos a ver un tema de una ciencia que no tiene mucho tiempo, que es la hermenéutica. La hermenéutica es un conocimiento, una herramienta para interpretar la palabra de Dios. Y hay un hombre, Hans Gadamer, que es considerado el padre de la hermenéutica filosófica contemporánea. La hermenéutica o arte de interpretación pues es muy antigua, se remonta a los orígenes de los escritores bíblicos. Es una herramienta para encontrar el conocimiento del sentido correcto de lo que la escritura tiene como mensaje en sus textos, los textos bíblicos. Ahora, ¿qué es el conocimiento de la hermenéutica? Es un método, es un conocimiento. No consiste en seguir determinadas reglas universales del diálogo, sino en estudiar el mundo con apertura y humildad, prudencia, tacto, algunos dones que da el Espíritu Santo. La hermenéutica no aspira a explicar el mundo como lo hace la ciencia. Pero los principios de la interpretación o de la hermenéutica tienen que ver también con la interpretación del sistema jurídico. Se usa mucho la hermenéutica para poder interpretar la ley tal cual, porque hay en algún texto de la ley hay muchísimas variantes como se pueda usar, y por eso a veces los debates tan amplios entre abogados y fiscales por cuestión de la interpretación de una ley. Entonces, puede ser que la hermenéutica sirva como herramienta de cómo interpretar, por ejemplo, correctamente la Constitución mexicana. Pero ahora, ¿cómo nace la hermenéutica como ciencia? Porque también se acomoda ahora como una ciencia. Tiene, como dijimos, ya los orígenes en la antigüedad, y muchos pensadores se concentraron en interpretar textos de la Escritura, y sobre todo la Escritura Sagrada, a fin de no caer en doctrinas equivocadas. Verdades espirituales sobre todas las cosas. ¿Cuándo es cuando la Escritura dice algo que es antiguo y vigente hoy? Amén. ¿Y cuánto es cuando el escrito antiguo ya no es vigente hoy? Pasos para poder usar el método hermenéutico. Primero, la identificación de algún problema, la identificación de textos relevantes para poder describir qué es lo que el texto dice, la validación de esos textos, la etapa interpretativa en la que se buscan las pautas en los textos. ¿Qué estudia la hermenéutica bíblica, por ejemplo? Es ciencia de interpretación aplicada a los libros, epístolas bíblicas,
es decir, la interpretación de los documentos bíblicos y la exégesis bíblica. Ahí quiero hacer un paréntesis. Yo esto no me gusta decirlo mucho, pero yo tengo estudios también de escuelas de ministerio, de institutos bíblicos, de estudios en la Liga de la Biblia en México, en el Instituto San Pablo, en fin. Y esta materia pues la tuvimos que estudiar por cuestión de que te pudieran autorizar para poder compartir la palabra de Dios bajo un sistema escolarizado, dijéramos, formal. Pero aplica la hermenéutica a un texto cuando sí, cuando no. Entonces, el método hermenéutico es un proceso que busca, en primer lugar, analizar e interpretar los textos literarios en etapas. Quiere decir, lecturas de contexto, no centrar en un texto y hacer una verdad de un texto. Y en esto que habla de exégesis hay una materia que se llama teología exegética, sistemática, que tiene que ver con el estudio en fragmentos o en etapas de todo un contexto bíblico, y habla del pecado, habla de los atributos de Dios, habla del alma, habla del espíritu, todo es un análisis exegético. Entonces, la hermenéutica te sirve a través de la teología exegética o sistemática para poder comprender ciertas cosas que normalmente no podría uno entender. La exégesis es un importante descubrimiento, si se puede decir, de cómo poder encontrar en el texto el método histórico, el método crítico, el método de cómo poder saber si es profético. En eso sirve la exégesis. Pues te digo que es el pecado, Dios, los ángeles, los demonios, o sea, estudiar por partes cada cosa, extrayendo de la Biblia los textos que se refieren a ese tema y luego después ordenarlos para tener una interpretación o un estudio hermenéutico correcto. En la hermenéutica, la interpretación de cómo conectar el texto a la realidad es una necesidad. Hacer que la persona sea también en el análisis de la realidad, de la vida, un protagonista también, al mismo tiempo que está interpretando. Quiere decir, hay posibilidades de que tú al analizar la escritura y a partir del análisis de la vida, tú des una correcta visión o interpretación de las cosas que estás viendo. Es decir, también la persona que está interpretando, a partir del análisis de su vida, puede checar si es cierto o no. ¿El pecado es cierto? Porque tú pecaste, porque si no Dios no te hubiera sacado. Si tú no hubieras pecado, entonces ¿cómo vas a saber qué es el pecado? Entonces a través de la propia vida se da uno cuenta que sí es verdad. Entonces esa es una parte importante que tú tienes que tener para cuestión de hacer un estudio hermenéutico. Ahora, las reglas de interpretación de la Torá, del Tanaj, del Nuevo, Antiguo Testamento, empieza siempre haciendo oración. O sea, cuando tú vas a querer hacer algo de un estudio, siempre tienes que empezar haciendo tefilá o oración. Hacer oración siempre. Demandar de Dios sabiduría para poder entender y para poder comprender.
leer las Sagradas Escrituras, estudiar las Sagradas Escrituras, meditar en las Sagradas Escrituras y leer algunas otras cosas que se hayan escrito respecto de las Escrituras. Escritos que tú juzgues conveniente. Ese es el método, son las reglas para poder hacer un estudio bíblico hermenéutico. Pues la gente nomás se pone a leer y luego ya lee ahí hermenéutica y ya piensa que es automático el que yo pueda interpretar un escrito bíblico nada más porque pues medio entiendo lo que es la hermenéutica. No es así, hay un método, pero no puede hacer una escritura bíblica nadie si no tomas en cuenta el que lo hizo, que es Dios. No se puede. Entonces siempre tienes que tener la humildad de pedir oración y de pedir sabiduría a Dios para cuando lo estés leyendo. Por eso dice después, el segundo paso es leer las Escrituras, orar, pedir sabiduría, leer la Escritura, estudiar las Escrituras y luego meditar en lo que la Escritura dice. Y esa es la comparativa que tú puedes hacer en tu meditación en base a lo que estás leyendo y el comparativo de la vida. Tú estás leyendo y estás comparando la vida, estás meditando en qué es lo que está pasando. Y leer algunas otras cosas que se han escrito hacia la Escritura o a partir del análisis de personas que escriben de fuera, o judíos o ortodoxos, o de ahí tú puedes hacer un comparativo también a partir de tu propio análisis. Pero ahora, yo voy a hacer contigo los puntos en base a la Escritura. Vamos a hacer un estudio hermenéutico. Primero, el primer punto es leer las Escrituras. Entonces vamos a hacer una lectura bíblica muy sencilla. Génesis 1:1. En el principio, Dios o Elohim hizo los cielos y la tierra. Ese primer punto dice leer las Escrituras. Orar. ¿No? Ahorita pues ya oramos, ya le pedimos a Dios sabiduría para poder estar aquí. Pero ¿quién revelará las Sagradas Escrituras en vez de la hermenéutica? El Espíritu Santo. ¿Quién fue primero? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. ¿Quién estaba primero ahí? El Espíritu de Dios. Ahora, después de que tú entiendes que Dios creó los cielos y la tierra, y que el Espíritu de Dios es el que se movía sobre las aguas, tú puedes hacer hermenéutica y decir, bueno, ¿cómo puedo meditar en eso? ¿Cómo puedo estudiar eso? Yo soy cuerpo, alma y espíritu. Yo soy imagen y semejanza de Dios. Entonces dice, Dios tiene un espíritu y yo también. Ya se detuvo. ¿Lo vuelvo a poner? Pues si quieres. O ya va a salir. Entonces, vamos a retomar. Si yo entiendo que en el principio Dios hizo los cielos y la tierra, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, Dios tiene espíritu. Esa es la interpretación. Pero vamos a ver, después de esto, otras cosas que tienen que ver con este estudio hermenéutico. En Éxodo 20, en el versículo 1, dice la palabra de Dios, fíjate, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Pues Dios es el creador de la tierra y del universo, Dios tiene espíritu, Dios habla. Dice aquí, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Los 10 mandamientos, ¿a quién se los dio? A Moisés. Entonces, Dios es todopoderoso, Él es creador, Dios tiene espíritu y Dios habla. Hasta ahí. Para ir comprendiendo. Y no quiere que tú creas en otros dioses que no sean Él. Ahora, el segundo punto, estudiar las Sagradas Escrituras. Tú dices, bueno, esto es la lectura que yo hago de la Sagrada Escritura. El primer punto hermenéutico. Segundo, estudiar. Entonces yo tengo ya que profundizar en ver dónde puedo yo localizar estas cosas más adentro de la Escritura. Tengo que estudiar y buscar. Me encuentro entonces que Yahshua o Jesucristo dice en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículo 29, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero dice, mira, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, Dios es creador, Dios tiene espíritu, Dios habla, y Jesucristo dice que escudriñe yo la Escritura, que la estudie, y que a mí me parece que ahí está mi vida eterna, y que la Escritura es la que da testimonio de Jesucristo. Amén. Medite en la Sagrada Escritura, dice. Medita. ¿Qué medito? Dios habla. Jesucristo en Juan 14, versículo 26 dice, os he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, no es la ciencia de la hermenéutica a partir de un conocimiento mental, viviendo una vida espiritual de pecado o de concupiscencia con el mundo, la que me va a permitir a mí hacer un estudio correcto. Porque es el Espíritu Santo el que me va a enseñar y el que me va a recordar lo que Dios ha dicho. Entonces, si yo medito, tengo que meditar en que si la interpretación que yo quiero hacer a partir de una ciencia va a ser correcto en cuestión de las Escrituras, donde el Espíritu Santo de Dios se movía en la creación, no es correcto. Esa es mi meditación. Yo medito y digo, no va a ser correcto si yo no estoy en un sistema de Dios espiritual y en contacto con su Espíritu Santo, porque Él dice que el Espíritu Santo es el que me va a enseñar, no la ciencia de hermenéutica. Entonces, ¿cómo hay personas que creen que a través de sus observaciones del cristianismo, a partir de la ciencia de la hermenéutica, van a ser correctos si no viven en un estado de santidad? La meditación me dice que eso no va a ser correcto que yo lo haga, por lo que estoy leyendo. Se usa la hermenéutica a partir de la enseñanza, porque todo don perfecto y toda buena dádiva viene de lo alto. Entonces la ciencia fue revelada por Dios, no inventada por el hombre. Dios permitió que el ser humano tuviera un conocimiento, que descubriera, no que creara la ciencia. Entonces, en ese sentido, dice Lucas 24:44. Fíjate, dice, estas son las palabras que yo hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. A ver, meditemos. Dios
es creador. Dios tiene espíritu. Dios habla. Pero Dios dice, no quiero dioses ajenos delante de mí. Amén. Entonces, ¿cómo este hombre se atreve a decir que todo lo que hay en la Escritura habla de él, desde la ley de Moisés, los profetas y los salmos? Si Cristo es Dios, o Cristo es hombre, si fuera hombre no tuviera la capacidad de abrir el entendimiento. Y entonces dice ahí, entonces abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Quién fue el que dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? ¿Y sobre quién vino el Espíritu Santo como paloma? ¿Cómo habló él siendo hombre? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo fue la sanidad, del Espíritu Santo fue el sacar a Lázaro de una tumba, del Espíritu Santo fue el que entonces él les abrió el entendimiento. ¿Por qué? Porque dice, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Pero estando él, el Espíritu con él, cuando él estaba en vida, el Espíritu Santo era el que les abría el entendimiento a través de su palabra. ¿Estás de acuerdo? Cuando él ya se va y muere y está a la diestra de Dios, se queda el Espíritu Santo, viene en día de Pentecostés y entonces el Espíritu Santo ocupa los cuerpos de los que estaban esperando unánimes juntos en el aposento alto. Amén. Y entonces después viene el apóstol Pablo, viene Pedro, empiezan a hacer maravillas, pero desde que Dios les dio, antes de subir en Marcos 16, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio, y estas señales seguirán. Entonces ellos fueron, y dice el Evangelio que cuando ellos fueron, las señales les seguían. Porque dice el Evangelio, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, ¿no es obsoleto el Antiguo Testamento? Claro que no, porque dice el Señor, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos se habla de mí. Amén. Entonces la gente dice, no, nosotros somos neotestamentarios y no tenemos que ver con el antiguo. Pero ahí te va la reflexión de esto que une en un solo libro las dos partes. Mira, Yahshua dijo en Juan 10:30, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Entonces el mismo Dios que construyó el universo, que hizo al hombre, es Jesucristo. Hermenéutica. Cuando te dicen a ti, es que no, nosotros somos cristianos de aquí para acá, tú te das cuenta que en la Escritura, haciendo los pasos hermenéuticos, tú te das cuenta que eso no es verdad. Entonces, si te sirve la hermenéutica, sí, pero si no tienes una vida y estás a cuentas con Dios y estás en paz con Él, pues esto no lo puedes decir. ¿Por qué? Porque el pecado y el demonio te estorban y te hacen daño. No puedes. Entonces, otro argumento bíblico, leyendo, estudiando, meditando, a ver si es cierto que el Padre y Cristo es uno. 1 Timoteo 3:16, el misterio de la piedad, dice, indiscutible, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y si tú estudias la profecía de Isaías, dice, y nacerá un niño y le pondrás Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pero esta revelación no te la puede dar la hermenéutica y tu mente sin comunión con el Espíritu Santo en una vida santa.
Si tú eres una mujer que está casada, como Dios dice, tu interpretación de la Escritura es una. Si tú eres una persona que no consumes alcohol, porque dice no te embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo, tu interpretación será a través del Espíritu Santo. Pero si tú tienes una vida doble, que no estás casado, que estás en fornicación, y tú quieres hacer un estudio de este tipo, el Espíritu Santo no te va a apoyar porque no estás en santidad. Entonces es otro espíritu el que te dice y te engaña. Entonces hay gente que cree que puede interpretar la Escritura sin estar en santidad. Eso no es posible. Por eso se dan tantas malas interpretaciones. Porque el Espíritu no te guía. Dice que el Espíritu nos va a enseñar y nos va a recordar todo lo que Cristo dijo. No sé si a ti te pasó, pero yo en un tiempo que me daban una Biblia, yo decía, ¿y esto qué? ¿Cómo se come? ¿Qué hago? Y por más que quería leer, no entendía nada. ¿Por qué? Porque estaba en pecado. Y hay mucha gente que está en pecado y se da por teólogo. Entonces hay teología, hay una ciencia que estudia, pero el Espíritu Santo, si no te ayuda, tú no vas a poder tener una interpretación bien. Entonces, si tú lees lo que han escrito otras personas del Evangelio o de la Escritura, más o menos tú te das cuenta que, por ejemplo, para la religión cristiana es cristianismo, para la religión judía es judaísmo. Esas dos cosas, si no está Jesucristo, es totalmente distinto. Sí. Y seguirá siendo, porque hay gente que no va a creer en Cristo, y ya no tan solo como Mesías, sino que sea Dios. Por eso mataron a nuestro Señor. Porque Él dijo, si yo y el Padre uno somos. Por eso es el crimen más horrible, más injusto que ha pasado. Porque no hubo delito, decía Pilatos, yo en este hombre no he encontrado ningún delito como para matarlo. Caiga sobre ustedes la sangre de este justo. Sí, pero mátalo. Después las consecuencias fueron tremendas. Entonces, el judaísmo mesiánico es un movimiento religioso que surgió de las misiones hebreo-cristianas entre los siglos XIX y XX, cuyo objetivo era la evangelización del pueblo judío. ¿Sí? Contiene componentes cristianos con elementos judíos y de la tradición judía. Esto no es Biblia. Pero el punto que dice que para que tú hagas hermenéutica tienes también que escuchar o tienes que leer otros escritos que estén respecto de la Biblia para que tú puedas complementar tu capacidad hermenéutica de interpretación. Entonces, los judíos mesiánicos, no confundir con el movimiento de Jesús o los nazarenos, se consideran a sí mismos como judíos en religión. Practican su fe de manera que ellos se consideran a sí mismos auténticos observantes de la Torá. Pero ahí la Torá nomás está definida a veces por los 5 libros. Y entonces hay otra palabra que dice la Tanaj, es ya todo. Entonces acá, sin embargo, las corrientes tradicionales del judaísmo, desde los ultraortodoxos hasta los reformistas, no consideran al judaísmo mesiánico como una forma de judaísmo, debido a que el judaísmo mesiánico acepta el Nuevo Testamento y a Jesús de Nazaret, Yahshua, como el Mesías. Entonces hay una división ahí que no han descubierto o no lo pueden entender, y por eso dicen que uno es uno y otro es otro. Pero nosotros vimos ahorita, a partir de este escrito, que la misma Biblia te dice que no hay diferencia, porque Cristo dijo desde el Moisés hasta la profecía y hasta los salmos, todo está escrito de mí. Y Él está ya después. Cuando Él hablaba no había Nuevo Testamento. Cuando Cristo estaba, nomás estaba el Antiguo Testamento. A partir de Él viene, y entonces ¿cómo se complementa un solo libro? Son 60 y tantos libros, pero es un solo contexto.
Entonces, les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. ¿Quién te hace la hermenéutica entender las Escrituras? ¿O el Espíritu Santo? Entonces yo prefiero dejar mis conocimientos de estudios bíblicos y de todo lo que hay, tengo los papeles que les puedo enseñar, que certifican que uno sabe, para decir, como dijo el apóstol Pablo, todo eso lo considero basura. ¿Por qué? Porque yo he entendido que la obediencia a Dios, la obediencia a sus mandamientos, es lo que me ha dado a mí la posibilidad de que Dios me revele lo que Él quiere para mí y para la gente que yo les comparto. Pero en ningún momento yo quisiera que tú creyeras lo que yo te digo, sino que hiciéramos un ejercicio hermenéutico para que vayamos viendo si esto es cierto o no. Ahora, yo y el Padre uno somos. Dios fue manifestado en carne. El Espíritu nos ha revelado que estamos en el verdadero, en nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. No me lo reveló mi mente para recordar la Escritura, me lo reveló el Espíritu porque está escrito. Y si no me sé el texto, después el texto lo buscaré. Pero Él me está recordando algo que yo ya sabía, que no lo tengo ubicado, pero sé que está. Sin el Espíritu Santo sería mi mente perfecta en memoria, y te diría los textos y te diría todo como va, en la perfección humana. Pero sin el efecto del Espíritu Santo de vivir en santidad, de nada serviría la Escritura en mi vida. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve saber mucha Biblia si uno no vive lo que está escrito? Sí. Amén. Entonces, concluimos. Conclusiones hermenéuticas. Conforme a la revelación del Espíritu Santo, el Antiguo Testamento es solo y el Nuevo son un solo texto. ¿Estás de acuerdo? Ponte a investigar. Porque el Dios que hizo el universo en Génesis es el mismo que vino en carne en el Nuevo Testamento. Él es el único y santo Dios. Amén. Porque dijo, no, yo soy tu Dios que te saqué de Egipto, pero no pondrás dioses ajenos delante de mí. Si no fuera el mismo Dios del antiguo y del otro, entonces estaría Dios en Cristo, Cristo estaría blasfemando. Pero por la falta de interpretación del Espíritu Santo a partir de la doble vida de la gente que se decía gran religioso, el cual Jesucristo les decía, ustedes son blancos por fuera, pero negros por dentro, es a partir de eso que tienen la oscuridad y que no reconocen hoy a Dios habiendo venido en carne para salvación de sus pecados. Entonces, el mismo Dios que hizo al hombre, el mismo Dios del Génesis es Jesucristo del Nuevo Testamento, es un solo Dios. No es obsoleto entonces el Antiguo Testamento, sino que es parte del plan de Dios para redimir al mundo pecador y reconciliarlo con Él, comenzando por su pueblo. Porque dice, es necesario que se predique el arrepentimiento en Lucas 24, cuando dice, esto es necesario que les diga, esto ya les hablé estando con ustedes, es necesario que se predique el arrepentimiento en mi nombre, comenzando por qué, por su pueblo, por Jerusalén. Después de eso, acuérdate que le dijo el Señor a la mujer que decía al Señor, es que no me has dado poder dar el pan a los perrillos. Sí, Señor, pero también de la mesa se caen las migajas. Y entonces Dios en Cristo tuvo misericordia. Entonces, ¿no es el mismo Dios? ¿No es el mismo amor? ¿Qué es lo que hace que no entiendan? Te lo puedo asegurar. El exceso de conocimiento de ciencia del mundo y el no consagrarse en santidad para tener una comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a habitar en alguien que no es santo, punto. No le va a revelar nada, le va a revelar arrepentimiento, le va a convencer de pecado, justicia y juicio,
pero no le va a revelar Escritura, porque el Espíritu Santo, como Dios en el principio primero creó, pues el Espíritu Santo primero te convicciona de pecado, de justicia y juicio, te bautizas y te santificas. Ese es el plan de Dios. Ahora, dice aquí en este estudio, dice en 2003 existían 400 agrupaciones mesiánicas en todo el mundo. En 2008 el número de judíos mesiánicos en los Estados Unidos era de alrededor de 250,000. El número de judíos mesiánicos de los que se tenían noticias en Israel en 2007 eran de 6,000 a 15,000 miembros. Mesiánicos, ¿qué quiere decir? Que creen en el Mesías. Pero te puedo decir que hay una corriente que dice, yo de por sí ya difícilmente sí creo que es un Mesías de Dios, Yahshua, pero no creo que sea Dios. La Escritura dice, yo y el Padre, uno somos, Dios fue manifestado en carne, Emmanuel es Dios con nosotros, el niño tendrá un nombre. Y por eso mucha gente se les olvida, y no lo creen cuando ya lo recitaban de niños, el niño Dios. El niño Dios no es un apodo, es Emmanuel, es Dios con nosotros. Pero después le creen más a San Matías, y le creen a Santa Bárbara, y a la Virgen de Juquila, cuando ellos mismos le dijeron, niño Dios, Dios con nosotros. Entonces, si Dios dice que no quiere dioses ajenos, por una mala interpretación hermenéutica, o de comunión con el Espíritu, saben en su mente que es el niño Dios y hasta lo arrullan en una imagen. Cuando Dios dice no te hagas imágenes, entonces ¿cómo le hacemos? Hay que ver entonces sí cómo ayudar para concretar un texto o hacer un estudio hermenéutico para comprobar que la adoración a imágenes no es lo que Dios quiere. Y que fue metido transculturalmente por los griegos y por los romanos a la hora de hacer legal el cristianismo. Toda esa cultura que tenían ellos de las imágenes y todo eso, lo vinieron a meter adentro del cristianismo. Entonces hizo ahí una mimetización terrible que Dios no quiere. Entonces yo entiendo que es el niño Dios y que luego es Cristo Dios. Entonces yo, ¿para qué quiero andar creyendo en imágenes cuando el mismo Salmo, dice el Señor, en los Salmos, en la ley de Moisés y en los profetas se habla de mí? Pues sí se habla de Él porque dice, no quiero dioses ajenos delante de mí. Y entonces hay un Salmo que dice, pues los dioses de este mundo son imágenes talladas por manos de hombre o de piedra. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no hablan y no oyen, tienen lengua y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, están muertos. Dice, pero así sean los que creen en ellos y los que los hacen. Sí sirve la hermenéutica, sirve para poder ilustrar a la gente que no conoce. Vamos a hacer un ejercicio hermenéutico. Pero para los siervos, no es necesario que tú como hija de Dios estés queriendo que a través de la hermenéutica se predique. No. Tú como siervo tienes que tener una vida santa para que el Espíritu Santo, como dijo Jesucristo, te revele, te enseñe y te recuerde lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces dejemos un poco en este momento del mundo y de nuestra iglesia el estar queriendo meter cosas que tienen bien poquito tiempo de aplicación, dijéramos, porque cada quien va renovando su idolatría, y como este hombre que apenas en 1900 y 2002 se consideró el padre de la hermenéutica filosófica y contemporánea, pues con el respeto que me merece, el Espíritu Santo es el que se movía en las aguas cuando Dios hizo la creación, y es el que el Padre, a través de venir en carne con Jesucristo, me prometió, porque dice, el Espíritu Santo te va a revelar. Pero dice,
aquel que se bautiza, aquel que se arrepiente, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, es el Espíritu Santo, no la hermenéutica. A través del Espíritu Santo tú puedes hacer ejercicios hermenéuticos correctos. Primero orar y pedir sabiduría, luego leer, luego estudiar y luego observar otros escritos de otra gente. Esa es hermenéutica, ese es lo que nosotros hemos comprendido a través de los institutos bíblicos. Te estoy resumiendo ahí las cosas junto con otras materias. Entonces yo te pido que cuando tú quieras leer la Biblia, pues hagas eso. Orar, pedir sabiduría, leer, estudiar las Sagradas Escrituras, meditar en las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice la Sagrada Escritura para conmigo? ¿Qué tiene que ver la Escritura conmigo, con mi vida? Porque si Dios lo dejó para todas las naciones según Abraham, porque en ti serán benditas todas las naciones, no solamente el pueblo de Israel. Pero después con el apóstol Pablo, entonces sí te vas a ir a los gentiles. Pero primero, como dijo Jesús, es que el pan es para los hijos primero. Nada más hay un orden del 1-2, pero no hay una exclusión y luego a Dios se le ocurrió, no, desde Abraham. Dios ya sabía, es todo sabiduría. En ti serán benditas todas las naciones. Quiere decir que en todas las naciones del mundo hay la oportunidad de conocer la salvación a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestra santidad. Entonces podremos observar a través de la santidad por el Espíritu Santo una interpretación correcta de la Escritura. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú nos revelas, Señor, y tú nos haces entender las cosas que tu Espíritu quiere que nosotros entendamos. Gracias porque hemos entendido que la paz que tú nos has dado es lo que debe abundar en nuestros corazones. Gracias porque nos has enseñado en estos días que la blanda respuesta tiene que ahuyentar la ira. Gracias porque nos has enseñado, Señor, que la lengua es un órgano que puede encender el infierno. Y que has puesto, Señor, también en nosotros el conocimiento de que el carbón encendido no es otra cosa más que el fuego de tu Espíritu que va a detener la afluencia del demonio a través de sus ideas para querer penetrar como raíces de amargura dentro de nosotros y después hablar para encender el infierno. Gracias porque nos has dado a entender que hay que detener la lengua, que hay que ser rápidos para oír, prontos para oír, lentos para hablar y lentos para la ira. Gracias por tu enseñanza, gracias por levantarnos, gracias por entender, porque solamente el entendimiento viene a partir de tu Espíritu Santo. Y gracias por recordarnos también los conocimientos técnicos que tuvimos algún tiempo respecto de las materias que se dan en los colegios de ministerios y en los institutos. Pero tu Espíritu Santo, Señor, es lo que más anhelamos, porque es el que tú dejaste. Tu Espíritu Santo es el que nos cobija, el que nos protege, el que vence al demonio, el que detiene la maldad para contra nosotros, el que nos defiende. Sí, Señor. Gracias porque nos has defendido, Señor, y gracias porque estamos aquí contigo. En el nombre de Yahshua Mashiach.